La lluvia caía con una fuerza que parecía querer borrar cada huella del pasado, como si el cielo mismo sintiera vergüenza de lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a la vieja casa, una mujer sostenía 2 maletas con manos temblorosas, mirando por última vez el lugar que había construido ladrillo a ladrillo junto a su difunto esposo. Detrás de la puerta, 3 siluetas la observaban con una mezcla de frialdad y prisa, como si deshacerse de ella fuera un trámite más, una molestia que debía resolverse antes de que oscureciera. Esa mujer se llamaba María Magdalena, y lo que sus hijos ignoraban era que el destino, silencioso pero implacable, ya había comenzado a escribir la historia que los haría arrepentirse por el resto de sus vidas. Durante décadas, María Magdalena había creído que el amor familiar era indestructible, que los lazos de sangre eran un refugio imposible de quebrar. Trabajó de noche, cosió sin descanso, ahorró cada moneda para asegurar un futuro digno a sus 3 hijos. Creyó que el sacrificio era una forma de amor, que todo esfuerzo algún día sería comprendido. Pero aquella mañana gris, cuando sus propios hijos le exigieron abandonar la casa, comprendió con brutal claridad que el amor no siempre se paga con amor. Lo que ellos llamaban practicidad era egoísmo, lo que justificaban como decisiones adultas era pura ingratitud. El viento soplaba con violencia, empapando su ropa sencilla, mientras los relámpagos iluminaban los rostros de Marina, Michelle y Juliana, los 3 hijos a los que había dado todo. Ninguno de ellos mostró compasión. Marina, la mayor, mantenía una expresión firme, calculadora, como si estuviera cerrando un trato comercial. Michelle, con traje caro y mirada vacía, trataba a su madre como un estorbo que debía removerse del camino. Y Juliana, la más joven, apenas podía sostener la mirada, atrapada entre la cobardía y la culpa. María Magdalena sintió el corazón apretarse al ver en sus ojos algo que nunca había querido reconocer: indiferencia. En ese instante entendió que la maternidad no garantiza gratitud, que incluso los hijos más amados pueden volverse extraños. No hubo gritos ni súplicas, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo, el eco de una puerta que se abría y el silencio cruel de 3 hijos observando cómo su madre cruzaba el umbral hacia la tormenta. Cada gota que caía sobre su rostro era una despedida, cada paso que daba sobre el barro era una herida abierta. Pero en medio del dolor, algo dentro de ella permanecía intacto. Había una fuerza invisible, un secreto enterrado en su pasado, que pronto saldría a la luz y pondría de rodillas a quienes ahora la despreciaban. María Magdalena caminó por el camino de tierra, arrastrando sus maletas como si pesaran años de abandono. No sabía a dónde iba, ni cuánto tiempo soportaría bajo aquella tormenta, pero sabía que no podía mirar atrás. Mientras tanto, en la casa que alguna vez fue su hogar, sus hijos celebraban el inicio de una nueva etapa, convencidos de que habían hecho lo correcto. No sabían que con aquella decisión no solo habían expulsado a su madre, sino también la bendición que había sostenido sus vidas hasta ese momento. Lo que estaba por venir revelaría el precio real de la ambición, y el secreto que su madre había guardado con tanto silencio demostraría que el amor verdadero, cuando es traicionado, puede convertirse en la lección más dolorosa del destino. El destino tenía memoria. Y en esa tarde de lluvia, mientras una madre caminaba sola hacia lo desconocido, la vida preparaba el regreso más inesperado de todos, el día en que los hijos que la despreciaron descubrirían que la mujer a la que llamaban carga era en realidad su única salvación. Esa mañana no tenía nada de especial. El cielo estaba cubierto por una neblina densa y el aire olía a café recién hecho, como tantas otras veces. María Magdalena se movía despacio por la cocina, colocando las tazas sobre la mesa, pensando que aquel día sería como cualquier otro. Había aprendido a encontrar consuelo en la rutina, en los pequeños gestos que la mantenían de pie. No sospechaba que el silencio que flotaba en la casa era el preludio de la herida más profunda de su vida. El primer sonido que rompió esa calma fue la puerta principal abriéndose de golpe. Entraron sus 3 hijos, juntos, algo que no ocurría desde hacía años. Marina, la mayor,
Fue la primera en cruzar el umbral. Llevaba el mismo aire autoritario que solía tener su padre cuando estaba decidido a imponer algo. Michelle, impecable en su traje, no saludó. Su mirada fría recorría la casa como si ya no le perteneciera. Juliana, la menor, caminaba detrás con los ojos clavados en el suelo, intentando ocultar la incomodidad que le oprimía el pecho. María Magdalena sintió una alegría genuina al verlos. En su mente, aquel reencuentro significaba que algo bueno estaba por suceder. Se apresuró a preparar más café, creyendo que querían compartir un momento en familia, pero mientras servía las tazas, notó algo distinto en el aire. No había abrazos, ni sonrisas, ni el calor habitual que solía acompañar los regresos, solo una frialdad invisible, una tensión que se colaba entre las paredes. Marina fue quien rompió el silencio. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz no tembló. Era firme, como quien anuncia una decisión que no admite discusión. María Magdalena se secó las manos en el delantal, intentando ocultar el temblor. «Claro, hija, siéntense, preparo un café». Pero Marina negó con la cabeza. «No hace falta, será rápido». Michelle se apoyó en la pared, con los brazos cruzados evitando mirar directamente a su madre. Juliana se quedó en un rincón, como si quisiera desaparecer. María Magdalena sintió un nudo en el estómago. El tono de sus hijos no era el de una charla familiar, era el de un juicio. «¿Ocurre algo?», preguntó con voz baja. Michelle fue directo. «La casa ahora es nuestra, tienes que irte». La frase golpeó su mente como un rayo. Por un instante creyó no haber oído bien. «¿Irme? ¿A dónde?», murmuró, buscando en sus rostros algún indicio de compasión. Ninguno la miró. Marina se limitó a responder con un tono seco. «Legalmente, la propiedad está a nuestro nombre desde que papá murió. Fue un trámite que tú misma firmaste. Te dejamos vivir aquí por un tiempo, pero eso ya terminó». La habitación pareció encogerse. El reloj en la pared marcaba los segundos, como si contara los latidos del corazón de María Magdalena. «Hijos, esta casa la construimos con sus manos, con el esfuerzo de su padre y mío. No pueden pedirme que me vaya». Michelle soltó una risa breve, sin emoción. «Mamá, no es personal, es una decisión práctica. Esta propiedad vale mucho y no tiene sentido que sigas viviendo aquí sola. Podríamos venderla y repartir el dinero. Cada uno tiene su vida, sus gastos». Juliana alzó la mirada por primera vez, con los ojos vidriosos, pero no dijo nada. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Marina suspiró como si la conversación le resultara tediosa. «No queremos discutir. Prepara tus cosas. El agente inmobiliario vendrá mañana». María Magdalena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un instante quiso gritar, suplicar, recordarles cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada prenda cosida para pagar la educación que ahora los hacía sentirse superiores, pero no lo hizo. En su interior, algo más fuerte que el miedo comenzó a despertar. Una calma extraña, la serenidad de quien ya no espera comprensión. Se enderezó y los miró a los tres con una dignidad que contrastaba con el dolor en sus ojos. «Está bien», dijo con voz firme. «Si así lo quieren, me iré. Pero recuerden esto, el día llegará en que entenderán el precio de lo que están haciendo. Ese día, el dinero no comprará lo que perdieron». Marina rodó los ojos. Michelle volvió a mirar su reloj y Juliana se volvió hacia la ventana para ocultar las lágrimas. María Magdalena subió lentamente las escaleras hacia su cuarto. Cada paso pesaba como una despedida. Abrió el armario y sacó 2 maletas viejas. Dentro guardó lo poco que le quedaba: ropa sencilla, algunas fotos y una caja de madera que no abría desde hacía años. Al colocarla entre las prendas, algo en su interior le dijo que aún no todo estaba perdido, que aquella caja era más importante de lo que recordaba. Mientras bajaba las escaleras con las maletas, el sonido de la lluvia golpeó las ventanas. La puerta se abrió y sin una sola palabra de consuelo, sus hijos la dejaron cruzar el umbral. María Magdalena caminó hacia la tormenta con la espalda erguida, sintiendo cómo cada gota le arrancaba un pedazo de alma, pero sin permitir que ninguno de ellos la viera quebrarse.
El amor que la había sostenido durante años acababa de morir en aquella casa. Lo que sus hijos no sabían era que, con su crueldad, acababan de despertar algo que el tiempo había intentado enterrar. Un pasado poderoso, un secreto que no tardaría en salir a la luz para ponerlos de rodillas ante la verdad. La lluvia no era una simple lluvia, era un juicio. Caía con fuerza sobre la carretera de tierra mientras María Magdalena avanzaba sin rumbo, con las maletas empapadas y los pies hundiéndose en el barro. El viento le golpeaba el rostro, helado y cruel, pero no era nada comparado con el frío que sentía en el pecho. El agua se mezclaba con las lágrimas que no intentaba ocultar, porque ya no había nadie ante quien fingir fortaleza. Había pasado una vida entera creyendo que el amor de una madre podía soportarlo todo, pero esa noche descubría que incluso el amor tiene un límite cuando se enfrenta al desprecio. Sus pasos eran lentos, pesados, y cada metro recorrido se sentía como una prueba impuesta por el destino. No llevaba abrigo, solo la ropa sencilla que usaba para las tareas del hogar. A lo lejos, el sonido del trueno retumbaba sobre el valle, recordándole que el mundo seguía girando, ajeno a su dolor. Nadie saldría a buscarla. Nadie abriría la puerta para ofrecerle refugio. En la soledad de esa tormenta, María Magdalena comprendió que los lazos que más confiaba podían romperse sin un solo grito, sin una despedida, sin amor. Las luces de la casa se fueron desvaneciendo detrás de ella hasta volverse un punto borroso. Por un instante pensó en detenerse y mirar atrás, pero se obligó a seguir. Mirar atrás era aceptar la derrota, y aunque su cuerpo temblaba, su espíritu no se rendía. Dentro de una de las maletas guardaba algo más que ropa. Una caja de madera envejecida que había pertenecido a su familia. Una reliquia que había prometido no volver a abrir. No recordaba por qué la había guardado, pero una voz interior le decía que el momento de hacerlo se acercaba. La lluvia aumentó. La carretera se volvió resbaladiza y en una curva perdió el equilibrio. Cayó de rodillas, las manos cubiertas de barro, las maletas abiertas derramando su contenido sobre el suelo. Las fotos mojadas se pegaron al lodo, las prendas se empaparon, y con cada intento por recogerlas, las lágrimas se confundían con la lluvia. Allí, sola, con el corazón roto y el cuerpo agotado, gritó al cielo, no con rabia, sino con un dolor silencioso que solo las madres conocen. No pidió ayuda, no pidió venganza, solo deseó no haber amado tanto a quienes no sabían amar. El cansancio la venció. Se sentó al borde del camino, apoyando la cabeza en las rodillas, intentando recuperar el aliento. El ruido del agua golpeando la tierra la envolvía, y poco a poco el mundo se volvió borroso. Sintió el cuerpo entumecerse, el frío adentrándose en los huesos, y antes de perder la conciencia, pensó en su esposo, en el hombre con quien había construido todo aquello, en cómo él siempre decía que el amor debía resistirlo todo, pero no el olvido, pensó mientras cerraba los ojos. Cuando despertó, no estaba bajo la lluvia. Abrió los ojos con esfuerzo, y lo primero que vio fue un techo de madera y una lámpara tenue iluminando un cuarto pequeño. Estaba envuelta en una manta seca. El olor a jabón casero llenaba el aire. Al intentar moverse, sintió un dolor punzante en las piernas. Una voz femenina rompió el silencio. «Tranquila, no se levante. Estaba inconsciente cuando la encontramos». Giró la cabeza y vio a una mujer de rostro amable, con manos agrietadas por el trabajo, sosteniendo una taza humeante. «Soy Lucía. Mi marido la encontró desmayada en la carretera. Está a salvo aquí». María Magdalena intentó hablar, pero la voz apenas le salía. «Gracias», murmuró, con la garganta reseca. «No tiene que agradecer. Nadie merece morir de frío solo». La mujer le ofreció el té caliente y se sentó junto a ella. «¿Dónde vive? Podemos avisar a su familia». María Magdalena bajó la mirada. «No tengo familia», respondió con un hilo de voz. Lucía no insistió. Había visto ese tipo de tristeza antes, la tristeza que no se explica. En los días siguientes, María Magdalena se fue recuperando lentamente. Ayudaba en la casa de Lucía y su esposo Antonio,
lavando, cocinando, cuidando las gallinas. Era una vida sencilla, pero en esa humildad había algo que había olvidado: paz. Cada mañana se despertaba con el canto de los gallos y el olor a pan recién hecho, y aunque su cuerpo todavía dolía, su espíritu comenzaba a sanar. Había perdido todo lo material, pero había encontrado algo que sus hijos nunca le dieron: gratitud. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto donde dormía, vio su maleta abierta sobre la cama. De entre la ropa asomaba la caja de madera. La tomó con cuidado. El corazón comenzó a latir más rápido. La superficie estaba cubierta de polvo, las bisagras oxidadas. Se sentó, respiró hondo y abrió la tapa. Dentro encontró cartas amarillentas, fotografías antiguas y un nombre que no veía desde hacía décadas: Cavalcanti. En ese momento, un torrente de recuerdos la golpeó. Su infancia, la casa de sus padres, los vestidos finos, los bailes, la riqueza que había dejado atrás por amor. Había pasado años intentando olvidar, pero esa caja traía de vuelta todo lo que había enterrado. Y con ello, un secreto que podría cambiarlo todo. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero esta vez no le causó miedo. Era como si el cielo quisiera limpiar el camino antes de la verdad. Los días en casa de Lucía transcurrían con una serenidad que María Magdalena no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Las mañanas eran frías, pero el olor del pan recién horneado llenaba el aire con una calidez que la hacía olvidar el dolor de su cuerpo. Antonio, el esposo de Lucía, salía al campo antes del amanecer, y ella se quedaba ayudando en las tareas del hogar. Lavaba la ropa, alimentaba a las gallinas y reparaba viejas cortinas. No lo hacía por obligación, sino por necesidad de sentirse útil, de mantener la mente ocupada para no pensar en los hijos que la habían dejado sola. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio se apoderaba del lugar, el peso de los recuerdos volvía a caer sobre ella como una piedra. Una tarde, mientras barría el suelo del pequeño cuarto donde dormía, volvió a encontrarse con la caja de madera. La había dejado sobre la mesa, cubierta por un trozo de tela. Se sentó frente a ella, incapaz de apartar la mirada. La abrió con cuidado y comenzó a revisar las cartas una por una. La tinta desvaída hablaba de un pasado que había tratado de olvidar. Su juventud en la casa de los Cavalcanti, una de las familias más ricas del país. Recordó los jardines, los vestidos, la música en los salones. Recordó también el día en que conoció a Ricardo, el hombre humilde que trabajaba como carpintero y con quien decidió huir, dejando atrás la vida de privilegios. Por amor, había renunciado a todo. Pero ese amor, que una vez fue fuego, se había convertido en ceniza mucho antes de que él muriera. Entre las cartas había un sobre sellado con un escudo dorado. Lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró un documento con un nombre que la hizo contener el aliento: Testamento de don Enrico Cavalcanti, su padre, el mismo hombre que la había desheredado cuando decidió casarse con un trabajador. El documento estaba fechado 2 años antes de su muerte, mucho después de haber roto todo lazo con ella. En la primera línea leyó: Dejo todos mis bienes y propiedades a mi única hija, María Magdalena Cavalcanti. El corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. El aire parecía escasear. El testamento estaba firmado y sellado por un notario. A un lado, una carta acompañaba el documento. La abrió y reconoció la letra de su padre. Si alguna vez lees esto, es porque el tiempo te ha mostrado lo que yo no pude decirte en vida. Te desheredé por orgullo, no por falta de amor. Si vuelves a este apellido, que sea por justicia, no por vanidad. Todo lo que poseí te pertenece, hija mía, pero usa esta herencia solo si el dolor es más grande que el miedo. María Magdalena se quedó inmóvil, apretó la carta contra el pecho y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Durante años había vivido con la culpa de haber perdido a su familia por amor, sin saber que su padre, antes de morir, había intentado reparar su error. Todo ese tiempo, aquel testamento había estado guardado en la caja que ella misma había sellado, demasiado herida como para mirar atrás. Lucía entró en la habitación al verla llorar. ¿Está bien?,
preguntó con voz suave. María Magdalena le mostró los papeles, pero la mujer no entendió su importancia. «Es solo un documento viejo, ¿no?». Ella negó con la cabeza. «No, Lucía, este papel cambia todo. Esta casa, mis hijos, mi vida, nada volverá a ser igual». Esa noche no durmió. Sentada junto a la ventana, observó cómo la lluvia volvía a caer sobre los campos, pero esta vez no sintió tristeza. Sentía algo distinto, una mezcla de alivio y propósito. No buscaba venganza, pero comprendía que la verdad debía salir a la luz, no para castigar, sino para enseñar a sus hijos lo que nunca entendieron: que despreciar a quien te dio la vida tiene consecuencias que el tiempo se encarga de cobrar. Con la primera luz del amanecer, guardó el testamento y las cartas en una carpeta de cuero y las colocó dentro de la maleta. Lucía intentó convencerla de quedarse unos días más, pero María Magdalena ya había tomado una decisión. «No puedo quedarme. Hay algo que debo hacer». Antonio le ofreció dinero para el viaje, pero ella se negó. «No necesito más que la verdad. Es todo lo que me queda». Partió antes del mediodía. El camino hacia la ciudad era largo y polvoriento, pero no sentía cansancio. A cada paso, el miedo se transformaba en determinación. Sabía que sus hijos la habían dado por perdida, que en sus mentes ella era solo un recuerdo incómodo, pero pronto sabrían que el pasado no se entierra tan fácilmente. El apellido Cavalcanti volvería a resonar, no por la riqueza que representaba, sino por la lección que traía consigo. Mientras el sol caía sobre el horizonte, María Magdalena caminaba con paso firme, sin mirar atrás. Había entrado en la tormenta como una madre humillada y salía de ella como una mujer que había recuperado su nombre, su historia y su fuerza. El secreto que había guardado durante años estaba por cambiarlo todo, y el destino, paciente pero justo, estaba a punto de ajustar cuentas con aquellos que confundieron el amor con debilidad. El viaje de regreso fue largo y silencioso. María Magdalena tomó un autobús que avanzaba lentamente por la carretera mojada, dejando atrás los campos verdes y las montañas cubiertas de niebla. Miraba por la ventana sin realmente ver, sumida en pensamientos que se mezclaban entre pasado y presente. A medida que el vehículo se acercaba a la ciudad, el ruido del tráfico y las luces intermitentes de los autos parecían recordarle que regresaba al mundo que una vez había dejado por amor. No era la misma mujer que se había marchado. Algo en su interior había cambiado, y aunque el dolor seguía ahí, ahora tenía un propósito que le daba fuerza. El paisaje urbano se extendía ante sus ojos con una mezcla de recuerdos y cicatrices. Las calles que antes caminaba con su esposo ahora le resultaban ajenas, frías, impersonales. Se bajó en la terminal central con la carpeta de cuero bien sujeta entre las manos. No tenía a dónde ir más que a la dirección del abogado que figuraba en el documento del testamento. Caminó varias cuadras bajo una llovizna persistente hasta llegar a un edificio antiguo de oficinas. Subió los escalones con esfuerzo y empujó la puerta de madera donde una placa dorada decía: «Oficina del notario Samuel Oliveira». Dentro, el aire olía a papel viejo y tinta. Una secretaria la miró con curiosidad, tal vez por su ropa sencilla y el cansancio evidente en su rostro. «Busco al señor Oliveira», dijo con voz baja pero firme. La mujer asintió y le indicó una silla. Pasaron unos minutos que parecieron eternos hasta que una puerta lateral se abrió y un hombre de cabello canoso y lentes redondos apareció. «Señora María Magdalena Cavalcanti». Ella asintió y él pareció sorprendido. Creí que ya no quedaba nadie con ese apellido. Entraron a su despacho, un lugar repleto de libros y carpetas apiladas. María Magdalena colocó la carpeta sobre el escritorio y explicó cómo había encontrado los documentos. El notario la escuchó con atención, revisando cada página con mirada experta. Tras unos minutos de silencio, levantó la vista. «Esto es auténtico. Su padre dejó todo a su nombre. Y por lo que veo, nadie reclamó la herencia. Su familia actual podría estar ocupando propiedades que legalmente le pertenecen». María Magdalena respiró hondo. No buscaba recuperar riquezas,
pero sabía que aquella verdad debía conocerse. «No quiero dinero», dijo con voz serena. «Solo quiero que mis hijos sepan quién soy, que comprendan lo que destruyeron». El abogado la observó con respeto. «A veces la justicia no se mide en bienes, señora, se mide en conciencia». Le entregó una copia certificada de los documentos y le ofreció ayuda para presentar el caso si así lo deseaba. Ella agradeció, guardó los papeles y se marchó. Esa tarde, el cielo volvió a cubrirse de nubes. Caminó hacia la vieja casa que alguna vez fue su hogar. Desde lejos la vio relucir como si nada hubiera ocurrido. El jardín cuidado, las luces encendidas, los autos de sus hijos estacionados afuera. Todo seguía igual, salvo por algo esencial. Ya no era su casa. Se detuvo frente al portón y observó por unos segundos. En la ventana del salón, Juliana aparecía hablando por teléfono. Michelle revisaba papeles en el escritorio y Marina servía vino a unos invitados. Nadie la vio. Por un momento pensó en tocar la puerta, pero no lo hizo. Sabía que no estaba allí para pedir perdón, sino para recordarles algo que habían olvidado. Caminó hasta el banco del parque frente a la casa y esperó. La lluvia comenzó a caer de nuevo, fina pero constante. Era como si el cielo repitiera el escenario de su partida, solo que esta vez ella no estaba huyendo, estaba observando. Cuando Michelle salió a despedir a los invitados, la vio. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Mamá?». Fue la primera vez que la palabra sonó vacía en sus labios. Ella no respondió. Se levantó despacio y lo miró con una calma que lo incomodó. «Veo que todo sigue igual». Él tartamudeó sin saber qué decir. «No puedes estar aquí, mamá. Esto no es prudente». Ella lo interrumpió. «Prudente fue darles todo lo que tenía. Y mírate ahora temblando frente a una mujer que ya no posee nada, pero que aún conserva su verdad». Marina apareció en la puerta, molesta. «¿Qué haces aquí? Pensamos que estabas en otro lugar». María Magdalena sacó la carpeta y la sostuvo frente a ellos. «Estoy aquí porque el destino quiso que recordaran de dónde vienen. Todo lo que poseen, cada ladrillo de esta casa, cada cuenta que disfrutan, fue levantado sobre el sacrificio de quien hoy desprecian. Pero hay algo que nunca imaginaron. Lo que ustedes llaman suyo me pertenece legalmente. Todo lo que creyeron ganar a costa de mi dolor me fue devuelto por la vida». El silencio cayó como un golpe. Michelle intentó reír, incrédulo. «¿De qué hablas?». Ella abrió la carpeta y colocó sobre el banco los documentos firmados por el notario. Marina los tomó y, al leer el sello, palideció. Juliana, desde la puerta, comenzó a llorar. María Magdalena los observó sin rencor, pero con la certeza de quien ha esperado demasiado para ser escuchada. «No vine por venganza. Vine para que comprendan que la riqueza no se mide en cuentas, sino en conciencia, que el día que echaron a su madre a la calle fue el día en que se empobrecieron para siempre». Sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar bajo la lluvia. Atrás, las voces de sus hijos se perdían entre truenos y confusión. En cada paso, sentía que el peso de los años se disolvía. No sabía qué haría después, pero sí sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Esa noche, el silencio dentro de la casa se volvió insoportable. Marina caminaba de un lado a otro del salón, sosteniendo los documentos que acababa de leer una y otra vez. Michelle se había encerrado en su despacho, tratando de convencer a su mente de que aquello no podía ser cierto, mientras Juliana, con el rostro empapado en lágrimas, se sentaba junto a la ventana desde la que horas antes había visto a su madre desaparecer en la lluvia. Ninguno de los tres pronunció palabra durante horas. El ruido de las gotas golpeando el techo era el único sonido que llenaba el espacio, donde antes se escuchaban risas, conversaciones y música. Pero ahora todo lo que reinaba era la culpa. Michelle fue el primero en romper el silencio. «No puede ser verdad. Ese testamento debe ser falso». Marina, aún pálida, lo miró con una mezcla de furia y miedo. «No digas tonterías, es auténtico. El sello del notario es oficial y su firma también».
Juliana los observó sin hablar. Ella no vino por dinero, murmuró al fin. Lo viste en sus ojos. No quiere nada, solo que sepamos lo que hicimos. Marina apretó los dientes. No me vengas con moralidades, Juliana. Si es verdad lo que dice, podríamos perder todo. Esta casa, los negocios, las cuentas, todo está a su nombre. El tono de su voz era frío, pero debajo de la dureza había algo más profundo. Miedo. Miedo a enfrentar las consecuencias, a admitir que habían sido crueles, a aceptar que la mujer a la que habían humillado aún tenía poder sobre ellos. Michelle golpeó la mesa con el puño. No pienso perder lo que he construido. Si quiere guerra, la tendrá. Juliana lo interrumpió alzando la voz por primera vez. ¿Guerra? Michelle, es nuestra madre. Nos dio todo. ¿Aún no entiendes? Sus palabras resonaron en la habitación como un disparo. Marina se acercó a ella lentamente, con la mirada tensa. Tú no sabes lo que cuesta mantener esto. Ella no entiende que el mundo cambió, que ya no vivimos de recuerdos. Juliana negó con la cabeza. No, Marina, somos nosotros los que olvidamos vivir de valores. La echamos a la calle como si fuera una extraña. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? La mayor giró bruscamente hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía con una calma constante, como si quisiera borrar la vergüenza que llenaba aquel hogar. Michelle se sirvió un trago de whisky y lo bebió de un solo golpe. Mañana hablaré con un abogado. Tal vez podamos impugnar el testamento. Pero ni él mismo creía en lo que decía. En el fondo, sabía que nada de lo que poseían les pertenecía moralmente. Aquella casa, cada mueble, cada objeto, tenía la huella de su madre. Era su sacrificio lo que había hecho posible todo aquello. Y sin embargo, la habían tratado como una carga. Juliana se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Michelle. A buscarla, respondió sin dudar. No sé dónde está, pero tengo que hacerlo. No puedo dormir sabiendo que puede estar sola, enferma o peor. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no pienso quedarme aquí, esperando que la vergüenza se disuelva con un abogado. Marina intentó detenerla, pero no lo consiguió. Juliana salió bajo la lluvia, decidida, guiada por la necesidad de reparar lo irreparable. Mientras tanto, María Magdalena había encontrado refugio en una pequeña pensión cerca del mercado central. No quería quedarse en casa de Lucía para no ponerla en peligro. Guardó los documentos en una caja de seguridad del banco y se dedicó a trabajar vendiendo dulces y pan casero que aprendió a preparar con su amiga. Le bastaba poco para vivir, y en su corazón había encontrado algo parecido a la paz. Sin embargo, cada noche pensaba en sus hijos y en el rostro de Juliana, el único que todavía parecía conservar un rastro de remordimiento. 2 días después, Juliana la encontró. Fue pura casualidad, o quizás una jugada del destino. Caminaba por el mercado cuando la vio detrás de un pequeño puesto de madera, ofreciendo pasteles a los transeúntes. Su madre llevaba un vestido sencillo y un pañuelo en la cabeza, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Juliana se detuvo frente a ella, paralizada, incapaz de pronunciar una palabra. María Magdalena levantó la vista, la reconoció y sonrió con suavidad. «Sabía que vendrías», dijo sin sorpresa. Juliana rompió a llorar. «Perdóname, mamá. No hay manera de justificar lo que hicimos. No merezco tu perdón». María Magdalena la tomó de las manos con una calma que desarmaba. «No te castigues más de lo que el tiempo ya lo hará. No vine a castigarlos. Vine a enseñarles que la vida cobra todo, tarde o temprano». Juliana asintió entre sollozos. Marina y Michelle no entienden, están cegados por el miedo. María Magdalena la miró con compasión. «El miedo es lo que más destruye, hija, pero llegará el día en que la verdad los obligue a mirar más allá del orgullo». Esa noche, cuando Juliana regresó a la casa, lo hizo con el rostro sereno. No llevaba documentos ni amenazas, solo un mensaje. «Ella los perdona», dijo al entrar. Michelle se quedó en silencio. Marina intentó hablar, pero su voz se quebró. Por primera vez en años, las paredes de aquella casa escucharon lo que nunca habían oído: el sonido del arrepentimiento.
Afuera, la lluvia continuaba cayendo, lenta, constante, como si el cielo quisiera lavar el pecado de 3 hijos que, demasiado tarde, comprendieron el valor de lo que habían perdido. Las semanas siguientes marcaron un cambio que nadie en aquella familia habría imaginado. Juliana comenzó a visitar a su madre todos los días, ayudándola en el pequeño puesto del mercado, aprendiendo a amasar pan, a servir con humildad, a mirar a los ojos de la gente sin orgullo ni miedo. Mientras tanto, Michelle y Marina se sumergieron en una tensión constante. Los documentos que María Magdalena había mostrado eran indiscutibles. El apellido Cavalcanti y toda la herencia asociada estaban a nombre de ella. Los abogados lo confirmaron sin rodeos. Todo lo que creían poseer había sido sostenido por una ilusión legal, un castillo construido sobre la vanidad y la traición. Michelle comenzó a beber cada noche, buscando ahogar en el alcohol la culpa y la desesperación. Se negaba a aceptar que su madre, aquella mujer que habían despreciado, tenía en sus manos el poder de destruir la imagen que tanto había construido. «No puedo permitir que todo esto se derrumbe», repetía como un mantra, aunque en el fondo ya sabía que lo había perdido todo el día en que la echó bajo la lluvia. Marina, en cambio, se encerró en su oficina, intentando encontrar una salida. Su mente práctica se negaba a rendirse, pero el peso de la vergüenza la desgastaba por dentro. Por primera vez en años, no encontraba consuelo en el dinero ni en los logros. Cada decisión que tomaba le recordaba la voz de su madre advirtiéndole que el amor traicionado cobra un precio imposible de pagar. Una tarde, mientras revisaba documentos financieros, Marina recibió la visita de un periodista que investigaba la familia Cavalcanti. Había escuchado rumores sobre el testamento y sobre una mujer mayor que había reaparecido reclamando su apellido. «¿Usted es hija de María Magdalena Cavalcanti?», preguntó con una sonrisa ambigua. La pregunta la paralizó. «No tengo nada que declarar», respondió con frialdad. Pero al cerrar la puerta supo que el secreto ya había dejado de serlo. El escándalo se acercaba, y con él, la exposición pública de una verdad que habían intentado enterrar bajo el silencio. Esa misma noche, Michelle recibió una llamada del abogado. El notario Samuel Oliveira ha presentado oficialmente la validación del testamento ante el registro público. Todo lo que está en posesión de ustedes pasará a nombre de su madre en cuestión de semanas. La voz al otro lado del teléfono sonaba impersonal, como quien anuncia una sentencia. Michelle colgó sin responder. Caminó hacia el ventanal del salón y miró la ciudad iluminada. Las luces parecían burlarse de él. Lo que más lo atormentaba no era perder los bienes, sino comprender que su madre nunca los había humillado. Había esperado en silencio, dejando que la vida les enseñara lo que la palabra no pudo. Juliana, al enterarse de la situación, corrió a contarle a su madre. La encontró tranquila, preparando panecillos. «Mamá, los abogados confirmaron todo. Legalmente, todo lo que poseen ahora es tuyo. Puedes recuperar la casa, los negocios, las cuentas. Tienes derecho». María Magdalena dejó la masa sobre la mesa y se limpió las manos con un paño. «Derecho, sí, pero no deseo venganza. El dinero no limpia la culpa, hija. Quiero algo más valioso que sus propiedades. Quiero que aprendan a vivir sin orgullo, que entiendan que el amor no se compra ni se hereda». Juliana la miró con admiración. «¿Entonces no vas a reclamar nada?». María Magdalena sonrió con serenidad. «Reclamar no es siempre recuperar. A veces el verdadero poder está en perdonar sin olvidar. El destino ya hizo su parte. Ahora les toca a ellos mirar lo que han hecho». Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Los acreedores comenzaron a reclamar los bienes, las cuentas se congelaron y los socios de Michelle se retiraron de los negocios. Marina, presionada por los rumores, perdió contratos importantes. Todo lo que había sido construido sobre la arrogancia comenzó a desmoronarse. En medio de esa tormenta, Juliana permanecía al lado de su madre, comprendiendo cada día con más claridad que la herencia más grande no era el dinero ni el apellido, sino la dignidad que ella nunca perdió. Una mañana, mientras servían pan a los clientes,
Un coche negro se detuvo frente al puesto. De él bajaron Michelle y Marina. Ambos lucían envejecidos, desgastados por la culpa y la desesperación. Se acercaron despacio. María Magdalena levantó la vista y los observó en silencio. Nadie habló durante unos segundos que parecieron eternos. Michelle fue el primero en romper la tensión. «No venimos por el dinero», dijo con voz apagada. «Venimos porque ya no tenemos nada que nos sostenga. Lo perdimos todo, mamá». Marina bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Teníamos razón para todo, o eso creímos. Pensamos que la comodidad nos daba derecho a decidir sobre ti. Pero sin ti, esta casa, esta familia, se volvió un lugar vacío. Si nos perdonas, te prometo que lo único que nos queda lo dedicaremos a honrarte». María Magdalena los miró con una mezcla de ternura y tristeza. «No necesito promesas, solo necesito que aprendan a ser humanos. El dinero se recupera, la conciencia no. Ustedes eligieron el camino del orgullo y ahora conocen su precio. Si de verdad quieren redimirse, no lo hagan por mí, háganlo por ustedes mismos». El silencio se apoderó del lugar. Los tres hijos la miraban con lágrimas contenidas, y por primera vez entendieron que aquella mujer humilde frente a ellos era más grande que cualquier fortuna. La habían perdido cuando la expulsaron, y solo el arrepentimiento les permitió volver a verla con los ojos del alma. En el fondo, comprendieron que la verdadera herencia que les había dejado no era material, sino espiritual. La fuerza de un corazón que, aún roto, seguía siendo capaz de perdonar. La lluvia comenzó a caer de nuevo, como si el cielo repitiera el momento en que todo se rompió. Pero esta vez no había odio ni orgullo, solo reconciliación. La madre extendió las manos y los tres se acercaron. No hubo palabras. En aquel abrazo, la herida del pasado empezó a cerrarse lentamente y el apellido Cavalcanti, manchado por el egoísmo, recuperó su verdadero significado, el de una familia que aprendió demasiado tarde que el amor, cuando se traiciona, nunca desaparece, solo espera el momento justo para enseñar su última lección. Después de aquel encuentro en el mercado, algo cambió para siempre entre ellos. No fue un cambio repentino ni teatral, sino profundo, como esas transformaciones que nacen en el silencio y se extienden lentamente hasta alcanzar cada rincón del alma. Michelle dejó la ciudad por unas semanas, buscando refugio en el campo para pensar lejos del ruido que había guiado su vida. Marina cerró la empresa que tanto había defendido, cansada de mantener una fachada vacía. Juliana, en cambio, decidió quedarse junto a su madre, trabajando día tras día en el pequeño puesto, donde las personas no la miraban como una empresaria, sino como una mujer común que servía con humildad. La historia de María Magdalena comenzó a propagarse sin que ella lo buscara. Los vecinos hablaban de la mujer que fue expulsada por sus hijos y que, en lugar de venganza, ofreció perdón. Algunos la miraban con admiración, otros con vergüenza, recordando sus propias ingratitudes. Pero ella no buscaba reconocimiento. Cada día repetía la misma rutina: preparar pan al amanecer, repartirlo entre los clientes y dedicar las últimas horas de la tarde a escribir cartas. Eran cartas sin destinatario aparente, escritas con una caligrafía firme en las que relataba lo que había aprendido sobre el amor, la pérdida y la fe. En cada palabra había una enseñanza, un eco de sabiduría que nacía de su dolor. Una tarde, Michelle regresó. Llevaba el rostro cansado, pero sin la altivez que lo había acompañado toda la vida. Se acercó al puesto y esperó hasta que María Magdalena terminara de atender a los clientes. Cuando ella lo miró, él se quitó el sombrero en señal de respeto. «No vengo a pedir nada», dijo con voz baja. «Solo quiero entender cómo se sigue viviendo después de perderlo todo». María Magdalena le ofreció una silla y un pedazo de pan. «Empiezas por aceptar que no lo perdiste todo. Lo que se pierde es lo que no tenía raíces. Lo que te pertenece de verdad, el amor, la conciencia, la paz, eso no desaparece. Solo espera a que dejes de correr». Miquel bajó la cabeza. «Nunca supe ver lo que valías, mamá. Me enseñaste a ganar, pero nunca aprendí a agradecer».
Ella le sonrió con suavidad. Aún tienes tiempo de aprender. No necesitas dinero para ser digno, hijo. Solo verdad. Días después, Marina también volvió. Entró al mercado sin maquillaje, sin la ropa cara que solía usar. Llevaba el cabello recogido y una expresión de cansancio sincero. No sé por dónde empezar, dijo mientras se acercaba al puesto. María Magdalena le respondió sin dudar. Empieza por escuchar. Marina asintió y se sentó. Durante horas hablaron, no de dinero ni de documentos, sino de la infancia, del padre que habían perdido, de los errores que las separaron. Las lágrimas de Marina se confundieron con las de su madre, y entre ambas nació un silencio diferente al de la distancia. Un silencio de comprensión. El tiempo siguió su curso, pero ya no con la pesadez de antes. La familia se reunía cada domingo en el pequeño comedor de la pensión donde vivía María Magdalena. No había lujos, solo comida sencilla y una mesa de madera donde volvían a verse como lo que siempre debieron ser, madre e hijos. A veces hablaban del pasado, pero nunca con resentimiento. Lo hacían con la serenidad de quienes ya habían aprendido la lección. Un día, Juliana le preguntó a su madre por qué había guardado el testamento durante tanto tiempo. Porque sabía que el amor necesita silencio para madurar, respondió ella. Si lo hubiera usado antes, habría sembrado más dolor. El destino tenía su propio ritmo y debía esperar a que ustedes escucharan con el corazón. Aquel día, Michelle tomó la palabra con una voz más firme que nunca. Mamá, queremos devolverte tu nombre. No como herencia, sino como símbolo. Queremos registrar la Fundación María Magdalena Cavalcanti para ayudar a madres abandonadas, para que ninguna vuelva a pasar lo que tú pasaste. Ella lo miró con emoción contenida. Esa será mi verdadera herencia. Si logran que una sola madre no llore como yo lloré, todo habrá valido la pena. La idea se materializó con el tiempo. Los tres hermanos, guiados por la fuerza moral de su madre, crearon una institución que comenzó a cambiar vidas. Lo que antes fue orgullo, se transformó en propósito. Lo que había nacido de la traición floreció en redención. Cada día, María Magdalena caminaba hasta el pequeño edificio donde funcionaba la fundación. Lo hacía despacio, con un bastón, pero con la dignidad intacta. Allí la esperaban mujeres que encontraban en su historia una esperanza que no conocían. Ella no daba discursos, solo escuchaba, tomaba las manos y repetía las mismas palabras que habían sanado su alma. El amor no muere cuando te rechazan, solo espera el momento de ser entendido. El nombre Cavalcanti volvió a tener peso, no por las riquezas del pasado, sino por la nobleza de una mujer que eligió perdonar cuando tenía derecho a vengarse. Y aunque el mundo nunca conocería todos los detalles de su historia, cada persona que la escuchaba entendía algo esencial. El poder más grande no está en tener, sino en no dejar que el dolor te convierta en lo que te hirió. María Magdalena ya no lloraba bajo la lluvia. Ahora caminaba bajo ella con la cabeza en alto, sabiendo que el mismo cielo que fue testigo de su caída era ahora testigo de su redención. El tiempo había suavizado las heridas, pero no las había borrado. Cada uno de sus hijos cargaba todavía con la marca del pasado, una marca que ya no dolía como antes, pero que servía de recordatorio. Michelle se había convertido en un hombre distinto, más silencioso, más atento a los detalles que antes ignoraba. Había dejado atrás los trajes caros y el orgullo de las apariencias. Ahora trabajaba como voluntario en la fundación, enseñando a jóvenes a administrar pequeños negocios con honestidad, como si intentara en cada palabra reparar los años en los que confundió éxito con soberbia. Marina, por su parte, había encontrado un propósito inesperado. Dejó los contratos, los socios y las reuniones interminables para dedicarse a orientar mujeres que atravesaban la soledad del abandono. Enseñaba a escribir cartas, a contar su historia, a recuperar la voz. Cada vez que hablaba frente a un grupo, su mirada buscaba a su madre entre la audiencia, y al verla sonreír, entendía que todo lo que había perdido se transformó en algo mucho más grande. Significado. Juliana era el alma de la fundación,
Su sensibilidad natural la convertía en el puente entre las mujeres y su madre. Pasaba los días acompañando a quienes llegaban destrozadas por la ingratitud o la pobreza emocional. Había heredado de María Magdalena la fuerza silenciosa y la fe en las segundas oportunidades. Pero lo que más la marcaba era la forma en que su madre trataba a todos sin distinción. Nunca hablaba desde el rencor, sino desde la experiencia. Había sufrido tanto que ya no juzgaba a nadie. Solo escuchaba y en ese acto sencillo ofrecía más consuelo que cualquier palabra. Una tarde, un grupo de periodistas se presentó en la fundación. Querían hacer un reportaje sobre la historia de María Magdalena. Ella se negó al principio, pero sus hijos insistieron. «Tu historia puede dar esperanza a miles de madres», le dijo Juliana. Ella aceptó con una condición, que la entrevista no hablara del dolor, sino de la transformación. «No quiero que la gente recuerde lo que perdí», dijo con calma. «Quiero que comprendan lo que encontré después de perderlo todo». El reportaje se publicó semanas después. Las imágenes mostraban a una mujer de rostro sereno, con las manos arrugadas por los años, pero con una mirada firme, llena de vida. Las palabras que pronunció se hicieron virales. El perdón no borra lo que pasó, pero limpia lo que el odio deja sucio. No se trata de olvidar, sino de mirar hacia atrás sin querer volver. Las reacciones fueron inmediatas. Llegaron cartas de todo el país, mensajes de mujeres que habían pasado por lo mismo, historias de hijos que decidieron reconciliarse con sus madres después de leer su testimonio. El nombre María Magdalena Cavalcanti se convirtió en un símbolo de redención. La fundación creció, abriendo sedes en otras ciudades. Y aunque muchos intentaron ofrecerle reconocimiento público, ella siempre respondía lo mismo. «No hice nada extraordinario. Solo elegí no convertirme en lo que me lastimó». Una mañana, mientras Michelle revisaba los informes de la fundación, encontró entre los papeles una carta dirigida a los 3 hermanos. La letra era la de su madre. Se sentaron juntos en la oficina y Juliana la leyó en voz alta. «Hijos míos, el tiempo me ha enseñado que todo lo que se siembra se recoge, incluso las lágrimas. No quiero que esta historia se recuerde como una tragedia, sino como una semilla. No les pido que me veneren, solo que vivan con verdad. La riqueza más grande que tendrán será la paz que sientan al saber que ya no deben nada a su conciencia. Si alguna vez vuelven a perder el rumbo, busquen el silencio, porque es en el silencio donde la verdad siempre susurra. Con amor, su madre». Ninguno habló durante varios minutos. Marina fue la primera en llorar. Michelle le tomó la mano y Juliana guardó la carta en un marco de madera que colgaron en la entrada de la fundación. A partir de ese día, todo visitante que cruzaba aquella puerta leía esas palabras antes de pedir ayuda. Era un recordatorio de que el amor y la verdad, cuando se sostienen con paciencia, pueden transformar hasta la culpa más pesada en un camino hacia la luz. Los años siguieron pasando, pero la historia de María Magdalena no se desvaneció. La fundación se convirtió en un refugio para cientos de mujeres, y su nombre, que alguna vez fue símbolo de vergüenza familiar, pasó a representar dignidad. Sus hijos ya no temían mirar al pasado, porque entendieron que el pasado no era una cadena, sino un maestro. En las tardes de lluvia, cuando el sonido del agua golpeaba las ventanas, María Magdalena solía sentarse junto al ventanal de su pequeño cuarto con una taza de té en las manos. Observaba el cielo gris con una serenidad que solo tienen los corazones que han hecho las paces con su historia. A veces, Michelle se sentaba a su lado en silencio. Otras, Juliana la abrazaba por la espalda, mientras Marina preparaba la cena. Nadie decía nada, no hacía falta. El amor había regresado, no como un deber, sino como una elección. La verdad, que durante tanto tiempo había dormido en una caja de madera, se había convertido en su legado más valioso. No la verdad legal ni material, sino la verdad humana. Esa que solo se revela cuando el alma se atreve a mirar el dolor sin huir de él. Los años siguieron su curso con la calma de una marea que ya no arrastra, sino que abraza. María Magdalena envejeció rodeada de lo que siempre había deseado tener: paz
y compañía sincera. Su cuerpo se volvió frágil, pero su mente seguía clara, y su voz, aunque suave, aún tenía la autoridad serena de quien conoció el dolor y lo convirtió en enseñanza. En los pasillos de la fundación todos la llamaban Doña María, y cada vez que alguien llegaba con el corazón roto, bastaba que ella tomara su mano para que la angustia se disolviera en un silencio sanador. Sus hijos también habían cambiado. Michelle ya no temía hablar de sus errores. En las charlas que daba a los jóvenes, solía decir: «Creí que el éxito era tenerlo todo, pero el éxito real es no perderte a ti mismo mientras lo logras». Marina había recuperado la dulzura que el orgullo le había robado. Ahora dedicaba su vida a las causas sociales, lejos de los salones lujosos donde antes se sentía poderosa. Y Juliana, siempre fiel a su madre, había encontrado su vocación definitiva: estudiar psicología para acompañar con conocimiento aquello que su madre hacía por instinto. Los tres habían aprendido que el perdón no borra el pasado, pero lo reescribe. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, María Magdalena llamó a sus hijos a su cuarto. En la mesa había una vela encendida, una tetera y una carpeta de cuero similar a aquella que una vez llevó para demostrar la verdad. Cuando llegaron, ella los observó con ternura. «Quiero que escuchen algo», dijo abriendo la carpeta. Dentro había una nueva carta, escrita con su puño y letra. Michelle la tomó y comenzó a leer en voz alta. «Mis queridos hijos, el tiempo me ha mostrado que el amor y la culpa son semillas del mismo árbol. Si se riegan con lágrimas, florecen en comprensión. No teman al pasado, porque es la única brújula que nunca miente. No dejen que la fundación se convierta en un monumento a mi nombre, sino en un camino para los demás. La bondad no se hereda, se practica cada día. Si alguna vez me extrañan, no me busquen en los retratos ni en los documentos. Búsquenme en cada gesto de compasión que tengan con otro ser humano. Allí seguiré viviendo». Marina no pudo contener las lágrimas. «Mamá, no hables así. Aún te queda mucho tiempo». María Magdalena sonrió con la serenidad de quien ya había hecho las paces con la vida. «Hija, el tiempo que queda nunca es mucho ni poco. Es suficiente si lo vives en verdad». Juliana se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. «No quiero imaginar este lugar sin ti». María Magdalena la acarició con ternura. «No me perderán, solo me transformo. Todo lo que soy ya está en ustedes». Los días siguientes transcurrieron tranquilos, pero una mañana el amanecer llegó más silencioso que nunca. María Magdalena no se levantó. Estaba recostada con una expresión serena, como si hubiera decidido partir justo cuando la vida ya no tenía cuentas pendientes. En su mesita de noche, una sola carta, dirigida a sus hijos, descansaba junto a la vela apagada. Decía: «No lloren por mí. Ya no hay lluvia que duela ni casa que me expulse. Estoy donde siempre quise estar, en el corazón de quien aprendió a amar sin condiciones». La noticia de su partida se extendió con rapidez. Personas de toda la ciudad llegaron para despedirla. Madres, hijos, voluntarios, desconocidos, todos unidos por la historia de una mujer que había enseñado sin imponer, que había curado sin medicina y perdonado sin rencor. El funeral fue sencillo, sin lujos, como ella había pedido. No había flores costosas ni discursos largos, solo una melodía suave y el sonido de la lluvia golpeando los ventanales, como si el cielo llorara con delicadeza la ausencia de quien alguna vez desafió su tormenta. Después del entierro, sus hijos regresaron a la fundación. Todo parecía distinto, pero también más vivo. En la entrada, donde antes colgaba la carta de su madre, colocaron una placa con una frase suya: «El amor no castiga, enseña, y cuando enseña, sana». A su alrededor, decenas de personas se detenían a leer, muchas con lágrimas, otras con una sonrisa esperanzada. Esa noche, Michelle, Marina y Juliana permanecieron en el salón principal, sin hablar. El silencio entre ellos ya no era vacío, era compañía. Afuera la lluvia volvía a caer con calma y por primera vez ninguno de los tres la vio como una amenaza. La lluvia
ya no significaba expulsión, sino memoria. Era el sonido del ciclo que se cerraba, del perdón que había cumplido su propósito. Desde ese día, la fundación cambió su nombre oficialmente, Hogar María Magdalena, y cada año, en la fecha de su partida, abrían las puertas toda la noche para recibir a quien necesitara refugio, sin preguntas ni juicios. Así, incluso en ausencia, su madre seguía haciendo lo que siempre había hecho, dar sin pedir nada a cambio. Pasaron los años y el mundo siguió girando con su indiferencia habitual, pero en aquel rincón humilde donde todo comenzó, el nombre de María Magdalena permaneció vivo. No como el recuerdo de una tragedia, sino como una llama constante que iluminaba las vidas de quienes habían tocado el fondo y encontraron entre sus cenizas la fuerza para levantarse. La fundación creció más de lo que sus hijos imaginaron. Nuevos voluntarios llegaban cada mes, mujeres con historias distintas pero heridas parecidas, y cada una encontraba en aquel lugar no solo un techo, sino un espejo donde reconocerse y sanar. El rostro de María Magdalena colgaba en una pintura sencilla sobre la entrada principal. No era una imagen solemne ni distante, sino un retrato cálido, con esa mirada profunda que parecía comprenderlo todo. Bajo él, una inscripción en letras doradas decía: «Perdonar no es rendirse, es liberarse». Esa frase se convirtió en el lema del lugar y en la brújula que guiaba cada acción de quienes lo habitaban. Michelle dedicó el resto de su vida a mantener la fundación en pie, cuidando cada detalle, como si fuera una promesa silenciosa a su madre. Ya no buscaba reconocimiento ni fortuna. Su mayor orgullo era ver llegar a jóvenes con el mismo deseo de aprender que él había tenido cuando aún creía que el éxito era una carrera sin alma. Cada vez que contaba su historia, mencionaba la tarde en que su madre le ofreció pan y le dijo: «No lo perdiste todo, solo lo que no tenía raíces». Era su manera de recordar que la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Marina se convirtió en escritora. Su primer libro, titulado Bajo la lluvia, relataba la historia de una madre que había sido rechazada por sus hijos, pero que en lugar de odio, eligió sembrar compasión. El libro recorrió países y fue traducido a varios idiomas. En cada presentación, Marina repetía lo mismo: «No escribí para limpiar mi culpa, sino para honrar la voz de quien me enseñó que la verdadera riqueza está en el alma». Con el tiempo, sus palabras inspiraron movimientos solidarios, y su historia llegó a miles de hogares donde la reconciliación parecía imposible. Juliana continuó siendo el corazón del Hogar María Magdalena. Cada noche, antes de cerrar las puertas, recorría los pasillos en silencio, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. A veces, se detenía frente al retrato de su madre y susurraba: «Aún estás aquí». Nadie la escuchaba, pero quienes la observaban sabían que no hablaba con el pasado, sino con una presencia viva, invisible pero palpable. Con los años, nuevas generaciones tomaron el relevo. Nietos y bisnietos de María Magdalena crecieron entre esas paredes escuchando su historia no como una leyenda, sino como una verdad cotidiana. Aprendieron que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para entender el valor del amor. Aprendieron que el perdón no se predica, se demuestra, y sobre todo aprendieron que ninguna tormenta es eterna, porque el alma que perdona siempre encuentra la calma después del viento. Cada aniversario de su partida, el hogar abría sus puertas para una ceremonia sencilla. Nadie hablaba mucho, no había discursos ni homenajes ruidosos, solo un coro de voces que cantaba una melodía suave mientras las luces se apagaban y una sola vela permanecía encendida bajo su retrato. Esa llama representaba su legado, el fuego sereno de una mujer que eligió ser luz cuando la vida la había dejado en la oscuridad. Michelle murió primero en paz, con una sonrisa y los ojos puestos en la pared donde colgaba la frase de su madre. Marina lo siguió años después, dejando en su testamento que todo lo recaudado por sus libros se destinara al hogar. Juliana, la última en partir, fue despedida con una carta que había escrito poco antes. «El amor de mi madre no terminó con su vida. Está aquí,
en cada alma que llega buscando consuelo. Mientras alguien repita su nombre con gratitud, ella seguirá viva. El hogar María Magdalena continúa existiendo, resistiendo al paso del tiempo como un faro silencioso. Quienes cruzan sus puertas aún pueden sentir algo diferente en el aire, una paz que no se explica, pero se percibe. Algunos dicen que, en las noches de lluvia, cuando el agua golpea los ventanales, se oye un susurro suave que parece venir de lejos, como si alguien hablara al corazón. No temas a la tormenta. El amor siempre espera del otro lado. Así la mujer que un día fue arrojada a la lluvia, encontró en ella su eternidad, y su historia, nacida del dolor más profundo, se transformó en una lección inmortal. El amor verdadero no se destruye con la ingratitud, ni muere con el cuerpo. Permanece, invisible y eterno en cada alma capaz de perdonar.